Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, espero que sí. Bueno, Hola, profe. hola, ¿cómo estamos? Buen día. Todo bien, todo bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, vamos a repasar algunas cositas que tenemos en el aula y vamos a charlar un poco sobre lo que vamos a trabajar hoy, que es un modelo de parcial, porque ya se nos viene el parcial, ¿sí? Así que... Eso es lo que tenemos que tratar de enfocarnos ahora y practicar. Y también lo que va a ser la segunda entrega del trabajo práctico. ¿Sí? Bien. Vamos a ir al aula a ver qué teníamos propuesto. ¿Ya sabe qué fecha va a ser el parcial, profe? Mira, yo lo que tengo entendido es que sería la semana próxima, en la clase número 6. Por eso tenemos el modelo de parcial ahora. A ver, déjenme chequear una cosita. Ya lo chequeo. ¿Miércoles 29 es la semana próxima? Sí, es el miércoles que viene. Y el horario sería a las 9:30, porque ustedes saben que tienen que ir de forma presencial a la UDA a realizarlo. ¿Sí? Entonces, el encargado de ahí de la UDA o el referente de la UDA eh, comunicó que la disponibilidad horaria era a partir de las 9:30. No a las 9 como empezaría la clase, sino a partir de las 9:30. Igual van a tener suficiente tiempo para realizarlo, no es que esa media hora la van a perder. ¿Sí? Pero ustedes sepan que el parcial es la semana próxima, tienen que acercarse a la UDA y hacerlo ahí de forma presencial. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eh, Hasta el 24, que sería el viernes, tienen tiempo para entregar el trabajo práctico obligatorio, que era la guía de trabajo número 3. ¿Sí? Acuérdense que era la guía 3 y deben entregarlo acá. Porque veo, bueno, 4 entregas, falta todavía gente a entregar, pero bueno, les recuerdo eso. ¿Ok? Que está pendiente esa entrega del trabajo práctico. Para la clase 5 hoy lo que tenemos es, como yo les decía, práctica para el parcial. Sería un modelo de parcial. Vamos a ver cuál es la presentación de la clase con Ana y ahí arrancamos. Hola a todos. Bueno, en esta clase vamos a practicar para el primer parcial, vamos a realizar el modelo de parcial. Les voy a ir compartiendo para que ustedes puedan ver las actividades que tienen que hacer. Bueno, en la página 61 del cuadernillo ustedes van a encontrar el modelo de parcial 1. ¿Sí? Van a tener un texto que corresponde a los géneros discursivos que estuvimos trabajando. ¿Sí? Tienen página 61, 62 el texto y acá empiezan las actividades. Fíjense que van a tener que hacer un análisis paratextual para poder elaborar una hipótesis de lectura. Recuerden que en la hipótesis de lectura, para que sea completa, tienen que tener todos los elementos constitutivos de la hipótesis, es decir, tienen que hacer referencia al género discursivo, al contexto de producción, al contexto de recepción, al propósito eh, y a la inferencia temática propiamente dicha. Después se van a centrar en el abstract nuevamente, porque el abstract es un elemento paratextual, es decir, ustedes ya van a abordar el abstract en la primera consigna donde dice analice los elementos paratextuales. Acá ustedes ya van a haber hecho una primera lectura del abstract.
Por eso dice nuevamente, en esta oportunidad se van a centrar para poder recuperar con palabras propias las ideas centrales, ¿sí?, que presenta el autor. Después van a ir resolviendo consignas, fíjense que está bien pautado en el primer párrafo, ¿sí? Tienen que buscar una relación de contraste, es decir, tienen que identificar ese marcador, esa palabra que presenta un contraste en el primer párrafo y explicar las ideas relacionadas. Preguntas sobre contenido, consignas sobre contenidos. Todo esto fuimos trabajando durante esta primera parte del cuatrimestre y a su vez ustedes ya vienen trabajando a nivel 1 y a nivel 2, ¿no? Van a tener que buscar expresión referencial, ¿sí? En este caso, this approach, ¿sí? Fíjense que está pautada esa, esa expresión referencial, en qué línea, es decir, en qué renglón y de qué párrafo aparece, ¿sí? Y de qué sección de la introducción. Nuevamente tienen una pregunta sobre una relación lógica, ¿sí? Es decir, lo que establece el conector, otra vez de expresión referencial. Después tienen que dar cuenta de la función que cumplen las palabras con ing, ¿sí?, que están marcadas en el texto. Fíjense que son todas actividades que nosotros fuimos realizando durante esta primera parte del cuatrimestre y que por supuesto retoman y profundizan y amplían todo lo que ustedes vieron en nivel 1 y nivel 2, ¿sí? Al finalizar van a tener el puntaje total y la calificación, cómo sería la distribución, cuántos puntos tendría que tener para poder obtener un 7 en el caso de que pueda promocionar, o la nota mínima para aprobar, un 4. Bueno, espero que lo puedan realizar para poder hacer la puesta en común y aclarar todas las dudas que tengan en el momento de la clase sincrónica previa al parcial. Nos vemos en la clase. Muy bien. Bueno, ahí está la presentación de Analía de el modelo de parcial y qué consignas van a encontrar ahí, que como bien decía ella, es básicamente un resumen de todo lo que trabajamos en esta parte de idioma 3, desde la elaboración de la hipótesis de lectura, que eso es súper importante porque lo practicamos mucho, analizar elementos paratextuales, después ir al contenido del texto y después extraer algunos elementos como referentes, conectores y establecer relaciones. Eh, bueno, en los objetivos tengo, bueno, esto de resolver las actividades, aplicar las estrategias que ya hemos aprendido, lograr una escritura en lengua madre que sea coherente y cohesiva, o sea, ustedes siempre entiendan que lo importante es que las ideas que ustedes desarrollen en castellano se comprendan. En cuanto al desarrollo de la clase, los temas a evaluar, bueno, acá tienen la unidad 1 y 2, que fue lo que ya cubrimos del cuadernillo. Y en actividades, ustedes tienen el modelo de parcial que está en la página 61 a 63, ¿sí? Y después hay una entrega programada de la segunda parte del trabajo integrador final, del TIF, que nosotros ya hicimos una primera entrega en grupo, que era la selección del texto más la justificación de por qué elegían ese texto. ¿Ok? Ahora, para la semana próxima, esto está abierto hasta el 25, que sería el sábado, si mal no recuerdo, puede ser. 25 es sábado, ¿sí? O sea, esto estaba abierto desde el 14 hasta el sábado 25. ¿Qué es lo que se comprende en esta segunda entrega? Que se llama momento uno, porque lo anterior era la consigna general, ¿sí? Acá lo que yo tengo que hacer es retomar el texto que yo elegí y elaborar una hipótesis de lectura. Ustedes ya estuvieron analizándolo un poquito porque cuando hicieron la justificación ya habían leído sobre la temática y abordaban la temática. Bueno, elaborar
La hipótesis de lectura, donde debo expresar el género discursivo al que pertenece, el contexto de producción, el contexto de recepción, el propósito comunicativo y la inferencia sobre el contenido textual. Eso más o menos ya lo tendrían algunos avanzados, porque cuando hicieron la justificación, algo de eso yo leí que pusieron en las justificaciones, así que eso, de por lo menos los textos que seleccionaron, algunos ya lo han avanzado hasta un cierto punto, por ahí le tendré que terminar a dar forma. Después, describir la estructura del texto, cómo está organizado, o sea, las secciones que tiene. Acá hay ejemplos, no significa que estén estas secciones, ustedes tienen que identificar las secciones de su texto. Introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión, conclusiones, o las secciones que estén en su texto. Después, el propósito del estudio, o sea, es una investigación. Entonces va a haber un propósito para hacer esa investigación que va a estar plasmado seguramente en lo que diga el texto. Bueno, ¿cuál es el propósito? El objetivo de hacer esa investigación. Dice, interpretar las preguntas, perdón, el propósito es identificar el objetivo o el propósito del estudio. E indicar en qué parte del texto aparece. O sea, ustedes me dicen, bueno, esto está presente en la introducción, esto está presente en el abstract, esto está presente en tal sección. Preguntas o problemas de la investigación. Dice, interpretar las preguntas o hipótesis que orientan el estudio. Generalmente los trabajos de investigación tienen una pregunta disparadora, ¿sí? ¿Hasta qué punto la actividad física mejora la calidad de vida de las personas? Es una pregunta disparadora para un trabajo de investigación, por ejemplo, ¿no? O ¿hasta qué punto hacer trabajos de alta intensidad sirve para deportes de resistencia? Estoy tirando cosas que por ahí pueden llegar a disparar una investigación en educación física. Bueno, algo así va a haber en las preguntas disparadoras o las hipótesis de un posible trabajo de investigación que ustedes deben identificar en su trabajo. Y después la metodología, quiere decir, qué método se utilizó para llevar a cabo la investigación del texto que ustedes eligieron. Entonces ustedes describen brevemente la metodología, el tipo de investigación que se hizo, los participantes, los instrumentos, el procedimiento. Bueno, esto se puede hacer, por ejemplo, una investigación se puede hacer a través de trabajos de campo, de estudio, de caso, de una encuesta, de revisión de bibliografía. Bueno, yo digo cómo se llevó, o sea, con qué método se utilizó para investigar. ¿Ok? Bien. Dice fecha límite de los ítems 1 al 5, 25 de abril. Un miembro del equipo entrega la actividad en el sector actividades o mediante el enlace que está ahí. O sea que esto es una actividad que es grupal, pero que la tienen que hacer todos. O sea, ustedes encuentran la forma en la que pueden trabajar. Y si, bueno, nos juntamos a trabajar todos juntos y lo hacemos y lo entregamos, o lo van charlando y lo van armando entre todos, pero la idea es que todos puedan participar en el análisis del texto. ¿Sí? Es un trabajo que se entrega uno por grupo, pero que todos deben participar. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a lo que es el modelo de parcial. Acuérdense que esto tiene tiempo hasta el sábado. Vamos a ir al cuadernillo. Esperen un segundo que vamos a ir al cuadernillo para buscar el modelo de parcial número uno. Bien. Acá tenemos el cuadernillo y dice modelo de parcial uno. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Bien. Díganme cuántos de ustedes ya pudieron realizar esta actividad. Levanten la mano. Quiero ver las manitas. Guadalupe sí. Leonel sí. Vigo hace carita como de que... Rodrigo levanta la mano. Aramí levanta la mano. Marcelo levanta la mano. Y después no veo muchas más manos arriba. Eric me hace no, no, no. Bien. Bueno, a ver. Tenemos, digamos, mitad y mitad.
lo primero que nosotros tenemos que hacer en un texto, en este caso, en este texto, y después la idea es aplicar lo que fuimos aplicando en las clases. ¿Qué haría yo si yo tengo que analizar un texto por primera vez? Los elementos paratextuales. Muy bien, analizar los elementos paratextuales. Bien. Y después de analizar los elementos, primero, vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son los elementos paratextuales? Títulos, subtítulos, imágenes, en Títulos, este caso no hay subtítulos, gráficos, pero pueden imágenes, haber gráficos. gráficos. Muy bien, muy bien. Esos son los elementos paratextuales. Títulos, subtítulos, gráficos. eh, todo lo que yo puedo recuperar de acá, Abstract, de las palabras abstract. clave. Palabras clave, muy bien, porque acá dice una sección abstract y acá dice una palabra, palabras claves, una sección palabras clave, entonces eso está bueno analizarlo. Después de hacer el relevamiento de los elementos paratextuales y recuperar toda esa información, ¿qué hago? Una hipótesis de lectura. Hipótesis, bien. Una hipótesis de lectura. Y como bien decía Analía, yo tengo que recordar los elementos que constituyen una hipótesis de lectura para que esté completa. ¿Esos cuáles eran? Los elementos que deben conformar mi hipótesis de lectura. ¿Qué cositas debo incluir yo en mi hipótesis de lectura? A ver. El contexto de producción, de recepción, Sí, el género discursivo, el propósito del texto y una inferencia del contenido textual. muy bien, muy bien. Ahora, ¿quién quiere leer su hipótesis? A ver si todos esos elementos están presentes. A ver, vamos a recuperar algo de información para textual. Yo tengo, bueno, acá el título, Gender Differences in Burnout in Individual Athletes. Acá tengo una simbología, acá tengo otra simbología, acá tengo otra información que dice Pelagia Research Library. Y bueno, acá tengo, dice European Journal of Experimental Biology. Y un número, y acá dice, bueno, otros nombres, bueno, y acá el abstract y las palabritas clave que están abajo. Bueno, ¿quién después de recuperar esa información pudo hacer su hipótesis de lectura y la quiere leer? A ver. Yo leo, profe, si quiere la mía. Dale, Rodrigo, a ver. Bien, a partir del análisis de los elementos paratextuales se puede inferir que el texto es un artículo científico de carácter expositivo, explicativo, titulado, perdón, Gender Difference in Burnout in Individual Athletes, escrito por Sogra Heydari y publicado en la revista académica especializada en biología experimental. El artículo fue elaborado en un ámbito académico, científico, probablemente en marco de una investigación vinculada a la psicología del deporte. Estaría dirigido a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales del área de la educación física, el deporte y la salud. El autor buscaría informar, analizar y presentar resultados de una investigación sobre el agotamiento en atletas, haciendo énfasis en en las diferencias de género. El texto también abordaría el concepto de agotamiento en deportistas individuales y sus características, causas y consecuencias, y analizaría posiblemente diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a este fenómeno. Bueno, ¿qué les parece la hipótesis de Rodrigo? ¿Tiene los elementos? ¿Tiene el contexto de producción? ¿Tiene el contexto de recepción? ¿Tiene el propósito del texto? ¿Tiene la inferencia de contenido narrada en potencial? ¿Tiene todos esos elementos? ¿Están? Para mí sí, porque ahí comentó que era un artículo científico, también dijo que se trataría, lo confirmó. Bien, bien. Habla de un artículo científico, habla de a quién Su estaría propósito orientado. comunicativo, su propósito comunicativo sería informar. Bien, muy bien, con el propósito de informar, muy bien, y avanza sobre el contenido temático porque no se queda solamente en el análisis del título, dice, bueno, que presentaría diferencias entre, o distinguiría entre hombres y mujeres, intentaría abordar resultados sobre investigación, bueno, muy bien.
Vamos a leer el segundo. Dice, lea el abstract y Profe, recupere. perdón, Sí, diga, diga. tengo una duda. Yo, por ejemplo, no puse el nombre de la revista, o sea, Journal, Experiment, o sea, yo puse directamente que era una revista de tipo investigativa. O sea, no hace falta que yo ponga el nombre de la revista, ¿no? Pero sí explicar Eh, cuál es el origen, cuál es la no, no, fuente. bueno, a ver, porque esto, bueno, yo puedo decir que fue publicado por Pelagia Research Library, pero vos dijiste que estaba publicado en una revista Revista de académica, especializada. biología Sí, experimental. ¿Puede ser que hayas usado esta sí, partecita? Sí. Bueno, por eso yo identifiqué como que vos estabas poniendo como contexto de producción una revista especializada en biología experimental. sí. Entonces, ahí ya nombrás la revista, digamos, sin poner el nombre, porque haces referencia a la revista sin usar el nombre. Eh, yo lo tomé como que estaba bien, aún sin poner el nombre. Si pones el nombre, mejor, pero si no, no pasa nada. Ok, En este caso, porque vos sí te referís a la revista, pero si pones el nombre, mejor. Bueno, bien. Ahora, el segundo punto era ex- extraer con mis palabras, porque dice con tus palabras, o dice recupere con palabras propias las ideas centrales que están en el abstract. Solamente de la parte que dice abstract. Bueno, es que creo que me fui muy arriba, ¿no? Sí, se me fue muy arriba. Acá, en la parte del abstract. ¿Qué información yo puedo recuperar del abstract y cómo lo puedo expresar con ideas propias? ¿Qué les parece? Y ahí está las diferencias de las muestras que hacen entre varones y mujeres y dice que entre las mujeres hay un resultado mayor de agotamiento que los hombres. Hay unos valores también ahí que muestran de esa investigación. Muy bien. O Bueno, el estrés, bueno, el estrés de la bueno. competencia. Bien. ¿Alguien pudo recuperar otra información? Sí, profe, yo puse que, bueno, que el estudio, bueno, como decía Marce, analiza el agotamiento entre atletas individuales y diferencia entre hombres y mujeres. Después puse de que se evaluaron 185 deportistas, la forma después de cómo se evaluaron, que eran en cuestionarios y análisis estadísticos, eh, y que los resultados demostraban que el agotamiento es mayor en mujeres y especialmente en dimensiones como el agotamiento emocional, de valorización y la baja sensación de logro, que eran las características que presentaban. Bien. ¿Alguien pudo rescatar otra información? Yo, profe, Decime, Leandro. puse el estudio realizado con 185 atletas determinó que el sentimiento de logro reducido es el síntoma más común. Sin embargo, las mujeres presentan niveles significativamente más altos de agotamiento y de evaluación que los hombres, lo que las hace más vulnerables a las consecuencias negativas del deporte de élite. Ok. Bien. Bueno, a ver. Vamos a ir para abajo. ¿Sí? Y vamos a ver la consigna número 3. Dice, en el primer párrafo de la introducción hay una relación de contraste. Encuentre el marcador, o sea, la palabrita o la frasecita que introduciría ese contraste en inglés, o sea, cuál es la palabrita que introduce ese contraste, que sea un marcador o un conector de contraste en este caso, y cuáles serían las ideas relacionadas, o sea, cuáles son las ideas contrastadas. A ver, en el primer párrafo de la introducción. Acá yo tengo la introducción y este es el primer párrafo. ¿Quién encontró ahí un marcador de contraste y qué contraste se está estableciendo? Yo puse que era
o Weber, Yes. y contrastaba la idea uno con la idea 2, que la idea uno es el deporte competitivo genera placer y beneficios, y la idea 2 es que también implica grandes exigencias físicas y psicológicas que pueden causar estrés y fatiga. Muy bien, Leonel. Perfecto. Vamos a la consigna número 4. La consigna 4 decía, explique con sus palabras cómo se define el agotamiento en el texto. ¿Sí? Agotamiento, estamos hablando de la temática. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a identificar en el texto? Como burnout. ¿Sí? Ese burnout o burnout, como está en el título, es un síndrome, es un efecto que indica agotamiento. También algunos autores lo llaman eh, el síndrome del quemado o de la cabeza quemada, ¿sí? Porque es lo que genera el agotamiento cuando decís, bueno, eh, se agotó del todo, tiene la cabeza quemada, por eso se llama burnout, como burn de quemado. Entonces muchas veces autores en castellano lo han llamado el síndrome del quemado o de la cabeza quemada. Entonces cuando hablamos de agotamiento, en este caso estamos hablando de burnout. Entonces, ¿cómo lo identifico en el texto? En este caso, porque muchos me dicen, pero yo no encuentro la palabra agotamiento. Bueno, ahí les doy una pista que es el burnout. Ahora, ¿cómo se define el burnout en este texto? Vamos a ir para arribita. ¿Alguien encontró la definición de burnout? ¿Y dónde está? ¿No? Profe, puede ser que sea en el primer párrafo, Sí. ¿Dónde está? en la primera parte, cuando dice professional sport and characteristics. Dice burnout is Sí, defined as a psychology, emotional, and psychical. Creo que es la segunda oración, me parece que es. sí, en la segunda Muy, oración. muy bien. Muy bien. Dice, burnout is defined as a psychological, emotional, and physical withdrawal, ¿sí? Que eso tiene que ver con abstinencia, from activities. Entonces, ¿cómo lo puedo definir? Con mis palabras, a ver cómo lo puedo explicar. ¿Mm? Puede ser como una fatiga psicológica y emocional extrema. Otra vez, fatiga. Emocional, psicológica, que tiene efectos negativos, ¿no? Sí, 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 sí. O como un cansancio extremo, que lo que nos hace consecuencia de eso es que no podemos realizar las actividades. Bueno, bueno, bien. ¿Alguien más puede dar otra explicación de la definición? El miedo constante a lesionarse les provoca estrés. Podría ser. Lo dice acá en la definición. Habla de, o sea, podría ser que uno de los miedos a lesionarse sea una de las causas. No digo que no. Es probable. Pero no sé si el agotamiento está directamente relacionado con el miedo a lesionarse. Podría ser que sí, pero no lo dice acá. Yo lo puedo inferir, sí, pero no me puedo ir muy por las ramas de lo que dice el texto. Por ahí más adelante sí está esa información, probablemente más abajo hable del miedo a lesionarse como uno de los factores que causan esto, pero no en la definición. En la definición, ¿qué está diciendo? ¿Mm?
Profe, yo puse se define como una retirada o alejamiento del deportista de su actividad, la cual se manifiesta de forma psicológica, emocional y física. Bien, bueno, habla de una retirada. Withdrawal quiere decir retirada, alejamiento de las actividades, ¿sí? Eh, y que tiene que ver con un alejamiento psicológico, emocional y físico, con consecuencias emocionales, físicas y psicológicas. Bien, muy bien, va por ahí. Vamos ahora a la otra consigna. La 5. ¿De qué forma se presenta el agotamiento y qué consecuencias puede presentar en los atletas? Eso estaba ahí cerquita de la definición, si mal no recuerdo. ¿De qué forma se presenta y qué consecuencias puede tener? A ver, digan ustedes, a ver. Profe, yo puse que se presenta, bueno, como fatiga física y emocional, falta de motivación y desinterés, y que las consecuencias pueden ser, bueno, el abandono de la actividad, el estrés crónico, problemas de salud y depresión. Bueno, acá. Bueno, más o menos por acá. ¿Sí? Dice, burnout is characterized. O sea, el burnout, el agotamiento, se caracteriza o es caracterizado o se caracteriza por physical and emotional fatigue. ¿Qué sería eso? Fatiga emocional, Fatiga física y emocional. Bien, negative affect. Afecto negativo. Afecto negativo, como un rechazo, ¿no? Lack of perceived accomplishment. Yo puse falta de percepción de logro, pérdida de interés en la actividad y desvalorización. Bien, o sea, lack of perceived, gracias, Candela, muy bien. Lack of perceived accomplishment, accomplishment es logro. Lack quiere decir una falta de la percepción de logro, como diciendo que no percibe que haya logrado algo. Reduced interest in activity, o sea, un interés reducido en la actividad, o sea, pierde interés en realizar la actividad. And devaluation quiere decir, bueno, una percepción negativa, ¿sí? Una devaluación, un menosprecio, ¿sí? Hacia la persona, hacia el atleta. Vos habías utilizado una palabra muy acertada, Candela. ¿Cuál era el que me habías nombrado a devaluation al final? Desvalorización, puse. Desvalorización, claro, muy bien. Ahora, dice, en la línea 3 del tercer párrafo de la introducción, se presenta o se emplea la expresión referencial this approach. Identifique a qué refiere e interprete las ideas que se presentan. Vamos a ir a la línea 3 del tercer párrafo a ver si encontramos esa expresión this approach y ver a qué hace referencia. Uno, dos, tres. Acá. Teníamos this approach. Acá dice this y abajo approach. Bien. Dice, this approach sería esta teoría, ¿sí? O este concepto, ¿sí? Approach es una forma de
analizar algo desde una perspectiva. Entonces podemos decir que es una teoría o un concepto. Vamos a ver cuál concepto o cuál teoría, porque dice this approach. Dice, bueno, empieza desde el principio, empiezo a leer desde el principio del párrafo. Dice, early research on burnout focused on people with different professions, but Pines, un autor, 1993, expanded the concept of burnout and suggested that there is a risk of burnout in any situation where there is high motivation for achievement. Entonces, dice, based on this approach, basado en esta teoría, ¿sí? O en este concepto, ¿qué? ¿Cuál concepto? ¿Cuál teoría? ¿Qué puedo identificar yo por ahí? ¿Qué les parece? Que hace referencia a la teoría de Pines. Hace referencia a la teoría de Pines. ¿Y cuál es la teoría de Pines? Dice de la cual sostiene que existe riesgo de agotamiento en cualquier situación donde haya una alta motivación por el logro. ¿Será eso? Bien, porque dice, al principio del párrafo dice early research, quiere decir investigaciones tempranas, y dice on burnout, o sea, en esto del agotamiento, focused, se enfocaba, on people with different professions, o sea, se enfocaba en el agotamiento en diferentes profesiones, y como por ejemplo, no sé, el agotamiento en la docencia, el agotamiento en alguna profesión que sea muy estresante, ¿sí? Y después Pines, este señor, o esta señora, porque acá no dice si es hombre o mujer, dice, expandió este concepto y sugirió que hay riesgo de agotamiento en básicamente cualquier actividad o situación en la que haya una motivación por el logro. O sea, uno puede sufrir de este mal de agotamiento o de saturación en cualquier actividad donde haya una elevada motivación al logro, o sea, donde uno tenga que lograr cosas y haya una presión extra por lograr, ¿sí? Entonces ahí es donde expandió Pines no solamente a algunas profesiones, sino que lo extendió a cualquier situación, donde haya presión, donde haya eh, mucha motivación a lograr cosas y ese tipo de actividades. Bueno, muy bien. Entonces, this approach se refiere a la teoría de Pines de expandir el concepto de eh, agotamiento hacia cualquier disciplina que tenga una alta motivación al logro o al lograr cosas. Dice, explique las ideas relacionadas en el tercer párrafo con el conector o por el conector however e identifique su función lógica. Yo tenía aquí el tercer párrafo, encontrar however, decir qué tipo de conector es y qué ideas relaciona. Vamos acá. However, acá. Tenía el conector however. However, ya lo habíamos analizado antes. ¿Cómo lo analizábamos? ¿Cómo qué?
¿Puede ser, profe, que however sea un conector de contraste? Porque significa sin embargo. Significa, sin embargo, y es un conector de contraste. Muy bien, ya encontramos la función, que es de contraste, y también lo podemos analizar desde, interpretar en castellano como sin embargo. Bueno, ahora yo tengo que encontrar las ideas que contrastan. Dice, yo tengo que empezar siempre desde más arriba. Generalmente voy hasta el punto anterior y desde ahí empiezo a leer. Bueno, dice, contrary to expectations, burnout is a result of persistence of an individual for achieving success. And it appears that people who are ambitious or overcommitted are more susceptible to burnout. Está acá hablando de, bueno, ¿de qué habla? Habla de logro, achieving, ambitious, que son palabras que podemos poner como transparentes, ¿sí? Susceptible, burnout, todas esas palabras son transparentes o ya las conocemos, expectations, eh, individual. Bueno, a ver, ¿qué idea podemos armar ahí? Podríamos decir que como que las personas más ambiciosas son más propensas o susceptibles al agotamiento. Muy bien. Las palabras, las personas más Eso ambiciosas, ¿no? antes del conector sería como, ¿Cómo, cómo? eh, que sería, eso sería la primera idea antes del conector. O sea, personas que tienen éxito están como involucradas o prepotentes a tener ese agotamiento. Perdón, las personas que tienen éxito, Marcelo. Que las personas que tienen esto que tienen mucho, o sea, que quieren el éxito o están comprometidas, Muy tienden bien, a esto, a tener el muy estrés. bien. Personas que están comprometidas por demás y que buscan el éxito y que están súper motivados, ¿sí? Y que son muy ambiciosos, son más susceptibles al agotamiento. Y acá viene el conector. However, sin embargo, in sports, dice, however, in sports, such predilections are necessary for elite athletes. Entonces, ¿cuál sería la idea contrastante o contrastada ahí? Sin embargo, sabiendo que hay ese riesgo y esa predisposición, es necesario para el atleta o para la Alright. persona, ¿no? ¿Para la De pelota, élite, para los atletas o para las personas? para los atletas. Muy bien. Los atletas, dice, sin embargo, en los deportes, estas predilecciones o estas preferencias, o sea, las predicciones, ¿de qué predilecciones o preferencias hablábamos? ¿Cuáles eran las predilecciones o preferencias o características de las personas que hablábamos antes del conector? La ambición. La ambición, ¿sí? La ambición por el logro, dice, los hacía más susceptibles a el agotamiento. Pero en los deportes, estas predilecciones, o sea, esta ambición o este sobrecompromiso y esta ambición por lograr cosas, dice, are necessary for elite athletes. ¿Qué me está diciendo? Que es necesaria, o sea, que se necesita para los deportistas de élite. Es necesario en los deportistas de élite. Porque los deportistas de élite se supone que deben tener esta ambición o este hambre, estas ganas de lograr este compromiso extremo para lograr lo más alto en su disciplina. Entonces,
¿Los hace más susceptibles al cansancio o al agotamiento? Seguro que sí, pero bueno, son prácticamente condiciones requeridas o necesarias para ese nivel. Entonces ahí hay como una controversia, ¿no? El ser así te expone al agotamiento, pero si vos querés ser un deportista de élite, tenés que tener eso como característica. Bien. ¿A qué hace referencia el pronombre there al final del párrafo 3? Mencione la información nueva que se proporciona. O sea, there está haciendo referencia a alguien o a personas o a cosas que ya se mencionaron y yo tengo que ver qué pone, o sea, qué información nueva agrega sobre eso después del there. El there es el su, es el adjetivo posesivo de ellos, el su de ellos, sus algos. Yo tengo que ver del su de quién, o sea, de quién está hablando, y dice, and their withdrawal from sport. Dijimos que una de las estrategias es ir para atrás a un punto y empezar a leer de ahí. Y yo acá tengo que encontrar el referente, o sea, a quién hace referencia. At elite levels, the enthusiasm for success can lead to maladaptive traits, loss of interest of the athletes, and their withdrawal from sport. Y ese there, ¿a qué creen ustedes que está haciendo referencia? ¿A qué o a quiénes? ¿O a quién? A los atletas de élite. A los atletas de élite. ¿Dónde tengo atletas de élite? Acá. Elite Athletes era la última que había mencionado. Bueno, si no, yo quiero poner, por ejemplo, Athlete, que está acá. Si ven Athlete acá está en singular, sigue hablando prácticamente de lo mismo. ¿Sí? Bien. Elite Athletes. ¿Y su? ¿Y qué dice? ¿Qué información agrega? ¿Y su qué? ¿Y su? ¿Qué sería? Withdrawal from sport. ¿Y su retiro del deporte? ¿Una cosa así? Su Abandono del retiro. deporte, ¿no? Y su retiro, su abandono, su alejamiento del deporte. Muy bien. Perfecto. Vamos para abajo. ¿Qué dice? En el último párrafo hay una relación de consecuencia. Encuentre el marcador y desarrolle las ideas que se relacionan. Vamos a ir a buscar una consecuencia en el último párrafo. ¿Dónde estaría la consecuencia?
¿Encontramos el conector de consecuencia? Puede ser, no sé si se pronuncia bien, TUS, al Thus, final sí, es consecuencia de que conecta los resultados, o sea, lo afectivo con el aislamiento familiar, con el entorno social y familiar. En consecuencia de esto, pasa esto, lo siguiente, ¿no? acá. Thus, bueno, muy Sí, bien. profe. Y así, o en consecuencia, muy bien. Entonces, ¿cuál dijiste, Marcelo, que era la, la conexión de O ideas? sea, ¿Cuáles eran? conecta, el TAS es así o por Y lo tanto. así, o por lo tanto, claro, ¿qué Mm. hace? Conecta o sea, lo que pasa con lo cognitivo, en lo negativo, Ah, al consecuencia del aislamiento social y familiar. bueno, muy bien. Eh, muy bien. También, ¿no? Aumenta, o sea, esto que estamos hablando de el agotamiento que genera, digamos, que tiene efectos en el comportamiento, como la depresión, la soledad, la falta de entusiasmo, y así, y a su vez, incrementa la tendencia del individuo a retirarse, aislarse de familias, de familiares y amigos. También. Muy bien. Y acá lo decía from family, from friends and family. Vamos más para abajo y llegamos a las funciones de las palabras con ing. Bueno, ¿quién las pudo encontrar? Estas palabritas con ing, yo tenía que poner primero la función acá, qué función están cumpliendo, si están como verbo, verbo en infinitivo, si están como adjetivo, si están como sustantivo, y acá, qué palabrita sería en castellano cuando yo lo vaya a traducir. ¿Ok? Eso es lo que tenían que hacer. ¿Quién lo hizo? Voy con el primero, profe. Dale, Providing serían ese, ¿no? Sí, se providing, pronuncia a así. ver. Sí, providing. Bien, puse que la función era nominal Bien, eh, y que la traducción, bueno, sería proporcionar o proporcionando. bien. A ver. Bueno, a mí me pasa de que a mí me confundo a veces cuando trato de interpretar las palabras, porque yo tengo entendido, profe, de que cuando, por ejemplo, si está en gerundio, si está proporcionando, sería como adverbial, pero para eso tengo que entender el contexto y a veces me cuesta como ubicarlo. Me pasó en el cuadro del trabajo práctico, que en algunas palabras como que no me costaba como identificar en qué función estaban cumpliendo. Bueno, bueno. A ver, vamos a buscar la palabrita, ¿sí? Y vamos a ver si podemos identificarla en el texto y ver qué función cumple, porque una palabra puede cumplir cualquier función, depende de dónde está. Tengo que ver en el contexto acá qué función está cumpliendo. ¿Sí? Vamos a ver. A ver, providing. ¿Dónde estaría? Está más arriba, profe. Sí, acá. Está en negrita. Bueno, vamos a ver qué función estaría cumpliendo ahí en esa idea. Dice, en el abstract, yo leo desde el punto. Dice, meanwhile, o sea, mientras tanto, identifying gender differences, o sea, identificar diferencias de género, in burnout, en el agotamiento, es importante in providing effective psychological services to athletes. Es importante en
y depende cómo yo lo traduzca, en Proporcionar sería. proporcionar. Muy bien, si yo digo en proporcionar, sería como que lo estoy usando. Como verbo. Como verbo. Bueno, en proporcionar servicios psicológicos para atletas. Ok, entonces su función sería verbal. Pongo Ujú. verbal en vez de nominal, porque no es un Verbal, sustantivo. claro, porque nominal sería como función sustantiva, como un Claro, sustantivo. Y si yo acá pondría, por ejemplo, lo traduzco como en la provisión, ahí sí podría ser como el proporcionamiento sería una cosa. Pero acá yo lo puse como verbo, ¿sí? En proveer. Entonces, proveer es un verbo. Vamos al otro, que dice using acá abajo. Vamos a analizar una más. Dice, the data were analyzed using MANOVA and one-way ANOVA. Bueno, serían métodos, ¿no? Dice, la información de data, que data, bueno, es la data, la información fue analizada utilizando. Está el utilizando gerundio. gerundio, muy bien, gerundio, utilizando, es la terminación ando-endo de los verbos. Bien, ¿se entiende? Sí, ahí es función verbal igual. Sí, Profe, por ejemplo, y cuando está en adverbial, o sea, tengo que analizar la estructura, tiene que estar, por ejemplo, un by antes, sí o sí, para que yo pueda identificarlo como que es adverbial. sí, ahí sí, adverbio, sí, sí, está como adverbio porque, bueno, si está modificando un verbo, sí, sería como adverbio. Si está modificando a un objeto, es un adjetivo. Yo tengo que analizar la estructura y ver qué función y qué, cómo está rodeado. Bueno, esperen que voy a tomar lista y no se olviden de dos cositas. Terminar de entregar en realidad son tres. Terminar de entregar el trabajo individual que cierra el viernes. Entregar la segunda entrega del TIF, que es grupal, que es para el sábado, y repasar para el parcial que tienen el miércoles. ¿Ok? Bien, esperen que voy a tomar lista. Voy a pasar lista. Profe, Sí. consulta, ¿la entrega individual era en la clase 4 o me estoy confundiendo? No, no, era en la clase 4. Si mal no recuerdo, espérame que ya te digo. La entrega Sí, individual es en la clase 4. Trabajo práctico individual obligatorio, dice la clase 4. En la 5 vos tenés la segunda entrega del TIF. sí, eso es lo que hicimos en grupo. Claro, eso es en grupo. Ah, bien, listo. Sí, sí. Bien. Sí, profe. A ver, Basualto, Barria, Presente, profe. Borges, Presente. Cabrera, Presente. Dávila, Presente, profe. Flores, Presente. Garay, Presente. González, Hag, Hernández, Presente. Llanos, Presente, profe, buen día. buen día, Navarro, Nieto, Presente, profe. Sosa, Presente. Ulloa,
Perdón, Presente, Núñez. profe. Perdón, Núñez. ¿Núñez lo nombré? Presente. No, no me nombró. Bien, perdón. Nieto. Núñez, Sosa. ¿Sosa? Presente, profe. Bien. Ulloa, Presente, profe. Vargas. Presente, profe. Bien. ¿A alguien no nombré, por las dudas? Bien, porque por ahí se me saltó. Bien. Bueno, chicos, gracias a todos y bueno, nada, nos vemos la semana próxima. Recuerden que la semana próxima tienen que ir de forma presencial a la UDA a hacer el parcial, ¿ok? Así que bueno, nada, no sé cómo lo manejarán, pero pónganse en contacto con su referente y sepan que el horario es 9:30, ¿ok? Bien. Pueden utilizar diccionario castellano-inglés para el parcial, ¿sí? Bien, nos vemos la semana que viene. Bye. Chao, profe, hasta luego. Que Chao, sigan profe, bien. gracias. Adiós. Chao, profe. Adiós.